13 de mayo de 2012, Manchester City consigue su primer título de Premier League al ganarle 3-2 al Queen's Park Rangers. The Avengers dominaba la taquilla mundial y en Game of Thrones un tatuaje dice mucho más de lo que parece. Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano. Seguimos con nuestro rewatch de Game of Thrones. Estamos en la segunda temporada, episodio número 7, titulado Un hombre sin honor. Y esto es por la frase que Catelyn le va a decir a Jaime en este episodio, pero también es en referencia a las acciones de Theon, quien termina quemando a dos nenes inocentes para hacerlos pasar por los pequeños lores de Winterfell. Como siempre en este rewatch vamos a repasar todo el episodio mientras les cuento algunas cosas que quizás no vieron, detalles de la producción y diferencias respecto a lo que pasa en los libros de Canción de Hielo y Fuego. Arrancamos con Theon en Winterfell, quien despierta en su cuarto y ya se muestra a gusto colgando el emblema de su casa en la habitación que se apropió. Cuando se entera que Rickon y Bran se escaparon, organiza una compañía de búsqueda y reafirma su plan de aguantar Winterfell con los hombres a cargo de su hermana. Esta decisión la toma a partir de recordar ese dicho que escuchó durante toda su vida en Winterfell. Según la tradición de los lores Stark, 500 hombres bastan para aguantar Winterfell durante mucho tiempo. Lo único que no tiene en cuenta Theon en este momento es que ese dicho Stark habla de 500 hombres norteños que conocen al 100% el entorno y no 500 hombres de mar como lo son todos los de las Islas de Hierro. Y en este momento, cuando el maestre Lewin trata de hacerlo entrar en razón, Theon le dice que no quiere ser tomado como un bufón y un eunuco. Justamente esas dos cosas en lo que lo va a convertir Ramsay Bolton una vez que tome el poder de Winterfell. Por su parte, Bran y Rickon llegan a la granja donde Theon va a sacar a esos dos nenes para hacerlos pasar por ellos, y en este escape en las novelas, Rickon y Bran son acompañados por los hermanos Reed, pero los productores creyeron que era demasiado introducir esos personajes al final de la primera temporada, con lo cual los guardaron, y como esta segunda temporada en realidad está muy pendiente de preparar todo el terreno para la batalla que va a suceder en el episodio 9, la de la bahía de Aguas Negras en King's Landing, la introducción de estos personajes terminó pospuesta hasta la tercera temporada. Viajamos a otra locación y al otro lado del muro, Jon e Ygritte discuten sobre si los salvajes son invasores o hermanos. En este momento lo que Ygritte le dice a Jon es algo que él ya había escuchado por parte de Tyrion en su charla arriba del muro durante la primera temporada. Los salvajes son solo personas que tuvieron la mala suerte de estar del otro lado del muro cuando se construyó, y la realidad es que Jon, como bastardo norteño, tiene mucho más que ver con ellos que con otras casas nobles de Westeros, quienes en su mayoría son descendientes de los ándalos, mientras que los norteños llevan la sangre de los primeros hombres. Esto ya lo explicamos en episodios anteriores de este rewatch, pero básicamente en esta actualidad Westeros se compone de descendientes de tres grupos diferentes: los primeros hombres, los ándalos y los Rhoynar. Los primeros hombres son los que originalmente poblaban Westeros, los ándalos llegaron desde esos y los Rhoynar son los que vinieron a poblar el sur de Westeros, y por eso es que tienen rasgos diferentes todos los miembros de la Casa Martell y las demás familias de lo que es Dorne. Y en este episodio y en esta ida y vuelta que van a tener Ygritte y Jon, es la primera vez en la serie que se menciona la frase "no sabes nada, Jon Snow", que por supuesto sale de las páginas. Así como pasa en casi toda la temporada, no vamos a ver mucho de Jon en este episodio, y a partir de esta charla es que termina bajando los brazos y va a terminar el capítulo secuestrado por los salvajes de Ygritte. Volvemos a la mitad del mapa porque en Harrenhal tenemos el mejor plano del monumental castillo, donde nos encontramos con Tywin, quien está alerta por el intento de asesinato y manda a cazar a lo que él llama la Hermandad sin Estandarte. Esta es la primera mención que se hace de este grupo por nombre. Por supuesto está hablando del grupo que más tarde nos enteraremos está liderado por Beric Dondarrion y Thoros de Myr, y es ese mismo Beric que vimos en la primera temporada a quien Ned envió a atrapar a la montaña, pero en el camino pasaron cosas que hicieron que Beric cambie de idea respecto a lo que tenía que hacer. Y también cuando vuelva a aparecer nos vamos a dar cuenta que no solo cambió de idea, sino que también cambió de cara, porque hubo un recast que muy poca gente recuerda. En este momento vemos cómo Tywin se sigue acercando a Arya, incluso dejándole comer de su comida. En definitiva, el señor de la casa Lannister está usando a Arya como un lugar en donde poder charlar consigo mismo y devela qué es lo que él quiere sacar de esta guerra. A través de él nos enteramos que a esta guerra que se despertó a partir de la muerte de Robert Baratheon se la está llamando la Guerra de los Cinco Reyes, y esta es la primera vez que se menciona en la serie el nombre que se le da a este conflicto. Es un poco gracioso porque a estas alturas ya quedan solo 4 de esos supuestos reyes. ¿Por qué
esos 5 se refieren a Joffrey, Stannis, Renly, Robb y Balon Greyjoy, pero como sabemos Renly ya está muerto. De alguna manera van a volver a ser 5 cuando se sume el rey al otro lado del muro, que es Mance Rayder. En este monólogo Tywin vuelve a hacer foco en lo que más le importa, que es el nombre de su familia y el legado que pueda dejar en la historia. Por eso admira tanto a Aegon el Conquistador. En esta escena él dice que pasaron 300 años de su muerte y todo el mundo se acuerda de su nombre por haberlo dejado en la historia. Y no quiero ser esa persona, pero técnicamente sería más correcto decir que pasaron 250 años desde la muerte de Aegon, porque 300 a esta altura pasaron desde que ese señor Targaryen logró conquistar todos los reinos de Westeros, no de su muerte. Y a partir de este recuerdo de Tywin por Aegon, Arya menciona a Rhaenys y Visenya, las esposas hermanas de Aegon el Conquistador, y tenemos mención a Vhagar, la dragona anciana que conocimos en House of the Dragon. También se habla de una mítica espada llamada Dark Sister, que es la misma que vimos en House of the Dragon, pero no les voy a decir a esta altura dónde está esa espada, porque muy probablemente lo veamos en la próxima temporada de House of the Dragon, si es que en algún momento llega esa temporada. En King's Landing nos encontramos con Sansa y el perro, y ante el horror de la chiquita por las acciones del caballero, él dice que todo el mundo disfruta matar, o al menos todo Lord disfruta matar, y eso incluye a su padre, a Eddard Stark. Esta es una revelación que Sansa no va a tomar como cierta en este momento, pero sin dudas va a ser algo que quede en ella a lo largo de todas las temporadas. Más tarde en su habitación la vemos durmiendo y la cámara hace foco en los emblemas Lannister que la rodean, ya eliminando todo rastro de ella siendo una loba, siendo Stark. Si notamos bien, en toda la temporada no vemos ningún tipo de emblema de su familia en su vestuario. Acá es donde por primera vez Sansa atraviesa la menstruación y Jaime le ayuda a esconderla para que la corona no sepa que Sansa ya está lista para tener hijos, pero es el propio Sandor quien arruina el plan. Eso hace que Cersei tenga una charla en privado con Sansa, y en un cambio de registro súper interesante, vemos que Cersei va a ser 100% honesta en su consejo de madre. Y de paso ahí es en donde Cersei va a develar su única debilidad, que son sus hijos, lo cual de nuevo es clave para el desarrollo de las próximas temporadas y las acciones terribles que va a hacer Cersei para proteger a sus hijos mientras también defiende su lugar. En este episodio se marca algo muy clave a lo largo de todo Game of Thrones, que es el salto constante de una locación a otra donde se van desarrollando distintas historias. Hay varios episodios que se centran en menos historias, pero este tiene que hacer malabares con un montón de líneas argumentales que suceden en lugares muy diferentes. Y es por eso que este episodio en particular fue el que ganó el primer Emmy de la serie a mejor diseño de producción, y eso fue en gran parte por el trabajo de la diseñadora de producción Gemma Jackson a la hora de elegir las locaciones y los tonos característicos que tienen los sets de cada territorio que la serie recorre. El objetivo de Gemma, según lo que contó en los extras que venían en aquel momento en el DVD, era hacer que en un primer segundo el público se pudiera guiar por la estética para confirmar en qué lugar de Westeros o Essos está sucediendo cualquier escena. Y este capítulo es un muy buen ejemplo de eso, porque recorremos muchísimo el mapa. Tenemos situaciones al otro lado del muro, en King's Landing, en Winterfell, en la Tierra de los Ríos, en Qarth y en las tierras de los Lannister. Hablando de Qarth, viajamos hacia el lado de Essos, en donde nos encontramos con Dany, que sigue buscando a sus dragones. Después de un episodio 6 en donde Jorah Mormont estuvo ausente, él vuelve y tiene esta charla con Daenerys, en donde el foco principal es la confianza, algo que para Daenerys es muy difícil de lograr, y es un concepto con el que en estas primeras temporadas se pelea mucho, porque se empezaba desde este momento a sembrar este desarrollo y esta particularidad que tiene cualquier Targaryen, que es la paranoia. Lamentablemente, una vez que lleguemos a la quinta, sexta, séptima temporada, ese desarrollo queda un poco de lado, y el no haber tirado un poco más de esta soga durante toda la serie hace que el final quede muy descolocado y apresurado. En esta temporada, al igual que pasa con Jon, a Daenerys no la vamos a ver hacer mucho, ni la vamos a ver mucho en pantalla, y en gran parte es porque todo el presupuesto de la temporada se guardó para el gran episodio, que es el 9, llamado Blackwater. De hecho, esta búsqueda secundaria que tiene Daenerys por sus dragones después de que fueron secuestrados en los libros no pasa, y en lugar de eso hay varios hechos que pasan con Daenerys en Choque de Reyes que se guardaron para la tercera temporada. Viajamos al campamento de Stark en las tierras del oeste, donde se remarca que Robb toma demasiados prisioneros en lugar de matarlos, y en este momento tiene la misión de ir a un castillo llamado The Crag, el cual es leal a los Lannister para reclamarlo. Él elige ir con Talisa, y este es un guiño a su contraparte en los libros, donde en realidad ella
es Jeyne Westerling, parte de la casa que rige esa fortaleza llamada The Crag, y en los libros esto no se trata de solamente ir y pedir una rendición a los Westerling, sino que es una batalla muy seria en donde Robb termina herido y es Jeyne quien se encarga de curarlo. Así se terminan enamorando y es por ella que Robb olvida su juramento con los Frey. Todo esto también se cambió para reducir presupuesto y guardar todo lo que podían para hacer un episodio épico como lo va a hacer Blackwater. Por la noche vemos que es cierto que el campo de prisioneros es gigante en el campamento Stark, tanto que hacen que Jaime comparta una celda con alguien más, que es este chico llamado Alton Lannister, quien no existe en los libros. Lo que pasa es que él técnicamente toma el lugar de un personaje llamado Cleos Frey, que también es primo de Jaime, pero los guionistas de la serie decidieron cambiarlo para no confundir a la audiencia, porque en este momento el público de la serie entiende que los Frey son aliados de Robb. Cuando Jaime identifica quién es Alton y que de joven había sido su escudero, le dice que siempre valoró que aparecía cuando lo necesitaba. Y eso es exactamente lo que el pobre Alton hace en este momento sin saberlo, porque su presencia es lo que hace que Jaime pueda encontrar una manera de escapar. Toda esta escena y el monólogo que tiene Jaime es original de la serie, ya que en el material original Jaime nunca mata a un primo, pero al día de hoy este es el momento favorito de Nikolaj Coster-Waldau de su personaje en toda la serie. Y la verdad es que sí, es un muy buen ejemplo de cómo la adaptación hay veces que logra aportar cosas que son mucho más valiosas que su contraparte en los libros. Esto pasa mucho sobre todo con Jaime en la segunda temporada, porque en los libros él no es un personaje que tengamos tan presente, sobre todo porque sus acciones, al igual que las de Robb, nos llegan a través de pensamientos de otros personajes. Acá tenemos una hermosa transición entre la sangre de Alton a la pintura roja con la que Quaithy está pintando la espalda de un extraño, y se trata de un tipo de magia que protege ante los efectos de acercarse a las ruinas de Valyria. Cuando Quaithy menciona la destrucción de Valyria, representa la primera vez que se dice en voz alta este hecho, el cual curiosamente está representado en la primera imagen que vemos en la apertura original del show. Por supuesto estamos hablando del momento en donde los volcanes del viejo imperio de Valyria, donde vivían todos los señores dragón, hicieron erupción destruyéndolo todo, y los únicos que se salvaron fueron los Targaryen, gracias a la profecía de una joven Targaryen a la cual Lord Aenar Targaryen hizo caso, y por otro lado los Velaryon, que se salvaron gracias a su tropa de barcos histórica. Un poquito de eso se cuenta en la apertura de la segunda temporada de House of the Dragon. Esta protección que está pintando Quaithy tiene mucha importancia, ya que es la que supuestamente protege a cualquiera que se acerque a esa zona de lo que era Valyria, y se lo está contando justamente a Jorah, quien va a infectarse con esta enfermedad llamada Soria Gris tras su paso por esas mismas ruinas. Esta es otra escena original del show, y hasta el día de hoy hay algunos que teorizan con que este hombre tatuado al que nunca le vemos la cara es el mismísimo Euron Greyjoy, y por eso es que pudo acercarse a lo que era Valyria y saquear tantos tesoros. Acá nos damos cuenta que Quaithy sabe sobre la traición de Jorah, mientras que en el mismo momento Pyat Pree y Saro asesinan a todos los otros señores de Qarth. Esto también es una secuencia original de la serie, mientras que en los libros Pyat no secuestra a los dragones y solo invita a Dany a la casa de los Eternos, y ella acepta, en donde en los libros se cuenta una secuencia mucho más onírica con una profecía mucho más grande que lo que vamos a ver en la serie. Y en este momento en donde vemos a los 13 de Qarth, si se fijan, en el vestuario vemos que en sus pechos llevan distintos adornos, son todos de insectos, y así es como se identificaban entre ellos, casi como si fuesen los emblemas de las casas en Westeros. Según lo que dice la diseñadora de vestuario Michelle Clapton en su libro de Costumes, la idea de estos vestuarios es que están muy ornamentados adelante y en la parte de atrás son muy simples, para traer la idea de que la riqueza en Qarth era toda una fachada. En un evento que sucede fuera de cámara nos enteramos que Jaime vuelve a ser capturado y mató a uno de los hijos del Lord Karstark, y este hecho marca el principio del fin para Robb. Se lo llevan a la carpa de ese padre, como vemos en el escudo que descansa en la puerta, un sol blanco con fondo negro, el mismo que se ve en su armadura. Esta secuencia también creo que la cambió para mejor la serie, porque junta el asesinato de Jaime de este joven Karstark con la reacción inmediata de su padre. En los libros, los dos hijos Karstark mueren en batalla a manos de Jaime, y desde ahí es que el padre pide la cabeza de Jaime una y otra vez.
Según comentó el director David Nutter, esta secuencia de Jaime siendo arrastrado está inspirado en la captura de Muammar Gaddafi, la cual sucedió justo antes de filmar este episodio. Volvemos a King's Landing, donde tenemos otra de las charlas tan hermosas entre hermanos, con Cersei y Tyrion debatiendo sobre lo que está por pasar, que es la llegada de Stannis Baratheon a la ciudad acompañado de muchísimos soldados y 200 barcos. Según Tyrion, Stannis va a llegar en solo 5 días a King's Landing. En esta charla también se habla sobre el rol de Joffrey como rey en esta guerra, y en algo que no pasa nunca en los libros, Cersei termina admitiendo que su hijo es un monstruo. También se habla sobre Daenerys, y en este momento es la primera vez que se usa en la serie la frase "cada vez que un Targaryen nace, los dioses tiran una moneda". Esta frase en los libros en realidad aparece por primera vez cuando Barristan Selmy la cita en una charla con Dany en Tormentas de Espadas, que es el tercer libro de la saga. Según Barristan, el autor original de esta frase es Jaehaerys Targaryen, que es ese mismo Jaehaerys que vimos al principio de la primera temporada de House of the Dragon. Y en un hecho de traición directa, Catelyn va a ser la persona que salve a Jaime Lannister después de esta charla en donde ella le dice que es un hombre sin honor, la frase que le da nombre a este episodio. Acá nos vamos a encontrar también con el primer diálogo entre Brienne y Jaime, que funciona como un contraste absoluto con el último diálogo que van a tener estos dos personajes en la serie, y es cuando Jaime la nombra a Brienne caballero de los 7 reinos. Where did you find this beast? She is a truer knight than you will ever be. Arise, Brienne of Tarth, a knight of the 7 kingdoms. La charla entre Catelyn y Jaime está inspirada en la única escena que ambos tienen juntos en todo el segundo libro. En esas páginas, Jaime mantiene esta conversación completamente ebrio y, además de admitir sus relaciones con Cersei, confiesa ser el padre de los hijos de su hermana y que fue él quien tiró a Bran por la ventana, pero niega rotundamente haberlo enviado a matar después. De hecho, en las páginas también confirma que Tyrion tampoco es culpable de eso, con lo que Catelyn entiende que Littlefinger fue quien le mintió. Así llegamos al final del episodio, en donde Theon termina matando a los nenes del granjero y los prende fuego para hacerlos pasar por Bran y Rickon. En el libro sucede algo muy parecido, la única diferencia es que Bran y Rickon nunca llegan a esa granja, nunca llegan a ver a esa familia, y Theon captura a esos nenes a través de perros que les desfiguran la cara, y él pone sus cabezas en 2 picas en la entrada de Winterfell. Lo último que vamos a ver en el episodio entonces es a Theon no pudiendo mantener la cabeza en alto después de exponer los cuerpos de estos niños inocentes. Estamos viendo a un hombre sin honor. Y así termina otro episodio. La próxima semana vamos a estar hablando del episodio número 8, llamado El Príncipe de Winterfell, y después sí nos vamos a dedicar 100% a Blackwater en un video mucho más extenso. Muchas gracias por llegar hasta el final, gracias por acompañar esta sección, no te olvides del like y la suscripción, y nos vemos en el próximo si vos querés. ¡Chao! Pero esperen, porque tengo que hablar con todas las personas que están acá y bancan esta sección, que tuvo un lapsus muy grande, incluso después de yo haber anunciado en el video anterior que íbamos a empezar a subir 2 videos por semana de este rewatch de Game of Thrones. Bueno, les voy a contar la verdad. Los videos estaban hechos, tenía muchas ganas de llegar a la tercera temporada antes que empiece la temporada alta de series que cubrimos acá en el canal, y por eso es que quería subir 2 videos por semana. Lo que pasó hace bastantes meses es que después de yo subir ese video, a los días, la verdad es que ahora no me acuerdo si fue la misma tarde o fueron un par de días después, pero sí lo que me acuerdo es mi cara de tristeza, sorpresa y bastante bronca al ver cómo me habían llegado todos estos mails de parte de YouTube anunciando que HBO me había desmonetizado todos los videos que había hecho en este rewatch de Game of Thrones, e incluso algunos los había bloqueado. ¿Y por qué pasa esto? Se los voy a explicar para todas las personas que no estén tan al tanto de cómo funciona YouTube y los derechos de autor a la hora de hablar de películas y series. Por supuesto, por una cuestión de protección de estos derechos de contenido original, uno no puede subir, por ejemplo, todo un capítulo de Game of Thrones a su canal, porque estarías infringiendo la ley de derechos de autor. Estarías tratando de sacarle ganancia a algo que vos no produjiste. Esto sucede con todo lo que está protegido por derechos de autor, sea una película, una serie o una canción. Entonces las productoras tienen herramientas como para poder identificar canales que estén subiendo contenido protegido por derechos de autor de su autoría, y entonces lo pueden decidir desmonetizar, bloquear o lo que quieran hacer. Cuando uno habla de cine y series y tiene que hacer referencia directa a alguna escena, muchas veces a mí me gusta poner encima de lo que yo hablo esas escenas para que todo tenga un poco más
más de sentido y se puede entender a lo que estoy haciendo referencia en la imagen. Eso te expone a que las productoras en este caso puedan decir: este video está usando contenido protegido por derechos de autor de mi autoría. Uno como generador de contenido se puede proteger de eso a partir de quizás espejar la imagen, agrandarla, ralentizarla, ponerle algún filtro encima, y eso lo que hace es que puedas pasar un filtro automático que tiene YouTube. El gran tema es que esta estrategia no funciona a la hora de protegerte de una reclamación manual que haga el dueño de estos derechos sobre uno de tus videos. Es decir, si viene Juan Carlos HBO y ve que hay un video que no le gusta que tenga tanta imagen de su producto, lo puede marcar y denunciar. Eso es básicamente lo que pasó con todo el rewatch de Game of Thrones. Vino Juan Carlos HBO y reclamó los derechos de cada uno de los videos que hice. Es una cuestión de las reglas del juego, lamentablemente, o no lo sé, esa es otra charla, pero también uno lo que puede hacer es reclamar esa reclamación, digamos, ¿no? Como decir: entiendo que estamos usando imágenes del capítulo de Game of Thrones, pero si te fijas, el video no está buscando difundir el episodio sin más, sino que la idea detrás de esto es justamente apuntar y llevar a la gente a que mire de vuelta el capítulo con otra perspectiva o que se lleve algo distinto. Yo creo que los videos tienen un peso específico a la hora de aportar información, un enfoque distinto y demás. Ahí está en la persona que recibe esa reclamación, o sea, Juan Carlos HBO, de decir: esto está bien o está mal, retiro la denuncia o no retiro la denuncia. Este ida y vuelta lleva mucho tiempo, y más cuando la primera respuesta de Juan Carlos HBO es negativa. Por suerte, yo, por ser periodista hace bastantes años y dedicarme a esta rama del entretenimiento, tengo algunas conexiones con agencias de prensa que manejan a HBO acá en Latinoamérica y me han ayudado bastante. El gran tema es que esto es algo muy de Casa Central de Estados Unidos, y si bien pude avanzar por otros medios, mandando mails y teniendo una conversación con personas, la verdad es que llegó a un punto en donde el tema quedó muy trunco, y una de las respuestas, para resumirlo de alguna manera, es: no nos gusta que la gente vea la serie a través de tus videos y no vaya a la plataforma a ver cada uno de los episodios. Yo ahí fue como: la verdad es que no sé qué más explicar. Estos videos están hechos para la gente que ya vio la serie o que ya está viendo la serie, está viendo los capítulos y después ve este video como una cuestión de contenido extra. Yo siento que yo lo entiendo, seguramente ustedes lo entienden, pero evidentemente hay algo ahí que no gusta en la administración actual de HBO. En resumen, la situación actual es que pararon los mails, no tengo una resolución concreta sobre lo que va a pasar, así que un poco este video lo estoy subiendo a ver qué puede llegar a suceder. Y también porque quiero seguir con este rewatch y quiero subir los videos que ya tengo listos y tuve que reeditar, justamente para protegerme un poco más de estas reclamaciones que yo considero un poco injustas. Por eso es que en este video usé más imágenes estáticas o materiales que no son específicamente de la serie. En fin, yo quería contarles esto, quizás se hizo demasiado extenso y un poco confuso, pero lo quise agregar al final del video porque entendí que era el lugar en donde más personas que se preocupan por esta sección iban a escucharme y prestarme atención. Seguramente dejé esta parte durante varios días, así muchos llegan y se enteran de cómo fue todo, y después, si tenemos la suerte de poder seguir sin problemas, voy a recortarlo y que quede el video original con el cierre anterior. Espero que lo hayan entendido y crucemos los dedos con que este video no esté bloqueado ni desmonetizado y podamos seguir la próxima semana con el episodio número 8. Ahora sí, nos vemos en el próximo si ustedes quieren. Muchas gracias por esto. Chao.